Y en esta mañana vamos a estar meditando en los versículos 41 hasta el 47. Disculpe, 40 al 47. Dice la palabra del Señor: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, venimos hasta este punto, oh Dios, clamando en primer lugar misericordia para el predicador. Es un hombre falible, es un hombre mortal, y requiere de tu gracia, Señor, para poder exponer tu palabra como es debido. Dale oídos a tu pueblo para oír tu palabra. Permite, Señor, que su corazón no se endurezca. Permite, oh Dios, que ellos puedan recibir tu palabra como lo que ella es, la palabra de Dios. Susténtanos con tu diestra, Señor. Te damos gracias, oh Dios, por esta iglesia local, en estos 6 años ya en la que tú has ido, Señor, añadiendo mucho más a aquellos que han de ser salvos, en la que tú, oh Dios, nos has enseñado tu palabra, y en la que, confiado en Cristo y rogándote, te suplicamos que podamos continuar en ella perseverando. Oh Dios, son muchos nuestros pecados, son muchos nuestros errores, pero confiados estamos en que tú, oh Dios, nos has de perfeccionar. Nos has, Señor, de sostener, sabiendo que la cabeza y capitán y director de esta iglesia es el Señor Jesucristo. Él es el fundamento, oh Dios, de esta iglesia local. Te ruego, oh Dios, que sobre este fundamento podamos edificar sólidamente, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Como lo acabo de decir, hermanos, es un gozo y un privilegio en esta mañana poder traer la palabra de Dios en un evento tan especial, tan significativo para nosotros como iglesia local, y obviamente sabiendo de la importancia de la formalidad de la iglesia local, de saber que la Escritura habla de los creyentes que integran la iglesia de Cristo como aquellos que son piedras vivas que edifican este cuerpo. En esta mañana vamos a examinar un texto muy importante para nosotros, muy importante dentro del libro de Hechos, porque nos muestra cuál es el modelo de una iglesia bíblica. Y obviamente este texto no nos habla, hermanos, del edificio como debe ser. El texto no nos habla, obviamente, de cuántos ministerios debe tener esta iglesia. El texto no nos dice cuándo nos debemos, a qué hora nos tenemos que reunir. Todas estas cosas que muchas iglesias tienen por alta estima, en este texto no son mencionadas. En este texto el énfasis principal son aquellos que componen la iglesia de Cristo, es decir, aquellos hombres y mujeres que, como dice al final del texto, en el verso 47, el Señor va añadiendo cada vez más
a su iglesia. Por eso la pregunta que nos debemos hacer en esta mañana, hermanos, al hablar de membresía y al hablar obviamente de este texto es: ¿cuál es el plan de Dios para todos aquellos que el Señor salva? ¿Qué pasa después de ser salvo? Hoy nos enfocamos, y las iglesias se enfocan demasiado en el hecho de que las almas deben ser salvadas por el Señor. Y es cierto, es verdad, la salvación es el tema central de toda la Escritura. Pero ¿qué pasa después de que una persona ha experimentado la gracia salvífica de Jesucristo? ¿Cuál es ahora el plan de Dios para todos aquellos que han profesado la fe bíblica? Bueno, Dios ha establecido un plan para aquellos que Él salva. Y no importa la cultura en la que ellos estén, no importa el país en el que ellos vivan, no importa la época ni las condiciones sociales, mis queridos hermanos. Dios planeó un lugar para los creyentes. Es lo que yo siempre llamo el hábitat natural de los creyentes. Ahora, no es un invento de los hombres, como muchas personas acusan a la iglesia. No fue una idea muy buena originada en la mente de un hombre, en la mente humana, sino que la iglesia, hermanos, es el lugar diseñado por Dios, es el lugar donde Dios ha establecido que los creyentes han de estar y crecer verdaderamente y espiritualmente. Nadie, y yo quiero que esto quede claro, mis queridos hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, nadie que ha sido genuinamente salvado por el Señor considerará estar fuera de la iglesia local. La vida del creyente está relacionada con la iglesia local. Es el lugar natural donde el creyente pertenece. Es el lugar donde el creyente ha de estar toda su vida. La iglesia local ha de ser parte importante en la vida del creyente. Todo el desarrollo de su vida cristiana, desde que él nace de nuevo hasta el día final en que ha de partir de este mundo, debe estar relacionado fuertemente con la iglesia local. ¿Y por qué decimos esto, hermanos? Porque la moda hoy de los cristianos supuestos cristianos hoy, es pensar que la salvación es lo único importante y nada más. Hay una frase muy común hoy en el cliché del cajón de las frases de cristianos. Dicen: lo importante es ser salvo y ya. Lo más importante es la salvación y ya. Frases como esas, hermanos, nos dejan ver la simpleza, la simplicidad a veces con la que muchos cristianos ven la salvación. La salvación, hermanos, incluye el hecho, obviamente, de relacionarme con otros que piensan como yo, que tienen un mismo nacimiento espiritual como yo, que tienen y comparten conmigo una misma meta y un mismo final, y es encontrarnos con el Señor Jesucristo. Y muchos obviamente hoy desprecian la iglesia local sobre pretexto de muchas cosas. Es una reunión de gente hipócrita, es una reunión de gente de doble moral. Otros se van al extremo y se excusan diciendo: yo soy demasiado pecador para pertenecer a una iglesia local. Cuando yo esté bien, cuando esté espiritualmente saludable, iré a la iglesia. Vemos esos dos extremos que no tienen razón de ser escritural por ningún lado. Por eso, si usted se dice en esta mañana ser un cristiano verdadero y desprecia la iglesia local, déjeme decirle que usted debe examinar su profesión de fe. Debe examinar realmente si usted ha nacido de nuevo, porque el testimonio de las Escrituras es totalmente distinto a lo que usted piensa o puede tener en su mente en esta mañana. Por eso he traído este texto en esta mañana para nosotros. Por eso la pregunta es: ¿puedo ser parte del cuerpo de Cristo sin estar unidos o estando solamente unido a Cristo, sin estar unido a su cuerpo? ¿Se puede ser un cristiano llanero solitario y así realmente ser un cristiano genuino? Ahora, en el Nuevo Testamento, ustedes buscan, no hallaremos una sola evidencia de cristianos que sean realmente creyentes y no estén unidos a un cuerpo local de cristianos. ¿Y esto por qué, mis queridos hermanos y amigos que están aquí? Porque Cristo no nos salvó para andar solos, sin un cuerpo. Cristo nos ha salvado para unirnos a su pueblo.
No podemos afirmar que amamos a Cristo muy entrañablemente, pero que no tenemos o no queremos tener que ver nada con su esposa, la iglesia. La iglesia local, en nuestro conjunto, es el adelanto de lo que será la eternidad con el Señor. La iglesia, hermanos, es el trofeo de gracia de Dios mostrado en la vida de los hombres. Es el lugar donde los pecadores perdonados están siendo tratados con la gracia transformadora y santificadora de Dios. Es el medio el cual Dios usa para que los hombres y mujeres creyentes puedan llevar a cabo el ministerio de Cristo en la tierra. Ahora, supongamos que esto quedó claro en la mente nuestra. Ok, es verdad, debo ir a la iglesia entonces. Me has persuadido, predicador, de ir a la iglesia constantemente. Ahora el punto es, ¿debe ir el creyente a cualquier iglesia? ¿Cualquier lugar donde se profese aparentemente el nombre de Cristo es apropiado para un creyente? ¿Cualquier lugar que se diga enseñar la Biblia es un lugar apropiado para que un creyente pueda crecer? ¿Es todo lugar donde se proclama supuestamente la Escritura parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo saber que una iglesia realmente es bíblica? ¿Cuál es el modelo que Dios ha dejado en las Escrituras para la iglesia local? Y digo esto, hermanos, porque muchas personas hoy empiezan iglesias con motivaciones totalmente equivocadas, distintas a lo que la Escritura nos plantea. Hombres comienzan iglesias por tener el afán del dinero. Otros comienzan iglesias por el afán de tener fama y ser reconocidos delante de los hombres. Otros lo hacen por ignorancia y pueden ser sinceros realmente, pero ellos no se amoldan al patrón que la Escritura nos muestra en lo que es una iglesia bíblica. Y si queremos nosotros reevaluar lo que es el hecho de la iglesia bíblica y su modelo escritural, debemos ir en primer lugar al libro de los Hechos. Ahora, las iglesias pueden tener muchas cosas diferentes, pero estos rasgos que veremos en este texto en esta mañana, mis queridos hermanos y amigos, no son negociables. Estas características que veremos en este texto, que apuntan directamente a los miembros de la iglesia, no son negociables, no son relativas, son rasgos que toda iglesia debe compartir, obviamente, en su interior. Así que el mismo Dios que un día empezó la iglesia formalmente a través del derramamiento del Espíritu Santo en el libro de Hechos, y que Cristo empezó a edificar desde ese momento, prometiéndolo en sus evangelios, que la iglesia había de permanecer porque Él es quien la edifica. Esta iglesia y este Cristo que ha prometido edificarla, hermanos, en esta mañana nosotros somos parte de esa promesa. Lo que empezó un día en Pentecostés, hasta el día de hoy, año 2017 en agosto, permanece y perdura. Aquella promesa de Cristo de edificar su iglesia hasta el final y que el Hades no prevalecería sobre ella, también se cumple en esta iglesia local. Así que esa es nuestra confianza. Así que este realmente es nuestra esperanza y nuestra promesa en la que nosotros ponemos firmemente nuestra mirada. Ahora, entrando en el contexto, ya para entrar en nuestro pasaje en esta mañana, que es un poco extenso, trataré obviamente de exponerlo todo en su conjunto. Pedro se levanta a predicar aquí en el capítulo 2, después de que el Espíritu Santo ha sido prometido por Jesús en el libro de Juan, y antes de su partida, Jesús promete y les dice a ellos que Él ha de derramar su Espíritu. Después de que ocurre este evento, estos hombres comienzan a hablar en lenguas y comienzan obviamente a hablar en diferentes idiomas a diferentes personas que se encontraban allí. Y Pedro después se levanta como líder de la iglesia, líder de los apóstoles en aquel momento, y junto con otros 120 que estaban con él, expone el Evangelio, versículos más atrás, comparando a David, que es un hombre de gran estima al día de hoy todavía, ante el pueblo judío, y apuntando obviamente a Cristo desde David. Pedro les dice que la promesa de Dios del Antiguo Testamento de levantarles un Mesías, que sería como David, pero no sería igual que David, se cumple ahora en Cristo
él siendo el rey de Israel mucho mejor que el rey David. Delante de los judíos, todos los que venían de rincones distintos del mundo, esto ocurre delante de sus ojos, en una fiesta muy importante llamada Pentecostés. Y estos hombres, después de oír esta exposición de Pedro, ustedes pueden ver los versículos anteriores, pueden leerlo en su casa si quieren con más detenimiento. Después de oír la exposición magistral del apóstol Pedro, estos hombres son conmovidos por la palabra de Dios. Estos hombres escuchan a Pedro predicar, y por una persuasión y la obra del Espíritu, estos hombres, que anteriormente, dicen algunos comentaristas, pidieron que Jesús fuera muerto, estos mismos hombres ahora en el libro de Hechos se convierten a Cristo y se bautizan, obviamente mostrando que han recibido la gracia de Dios en sus vidas. La Escritura nos dice ahí en el recuento bíblico que más de 3,000 personas se bautizaron y vinieron a ser parte de la iglesia junto con los 120 que ya estaban con los apóstoles. Por eso la mayoría de comentaristas dicen que este es el inicio de la iglesia de Cristo de una manera formal. Es el cumplimiento de la promesa de la nueva Israel que acabamos de cantar incluso en 1 de Pedro 2, 9 y 10. Todas estas promesas, todas estas epítetos que se le dan, todos esos títulos que se le dan a Israel en el Antiguo Testamento, ahora se le dan a la iglesia de Cristo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si ustedes buscan una concordancia, encontrarán ahí en 1 de Pedro 2 que todos estos epítetos, todos estos títulos se les dado al pueblo de Israel en el antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto, por medio de Cristo y su promesa, estas promesas y estos títulos les es dado a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es ahora la nueva Israel con un nuevo rey, ya no el rey David, ni Salomón, ni todos los que siguieron después de él, sino un nuevo rey y mucho mejor rey que es Jesús. Ahora, estos 3,000 que vemos acá en el texto son el patrón, ellos son el patrón, este texto, para la iglesia de Cristo por todas sus épocas. Son patrones fundamentales de una iglesia bíblica, del comportamiento de sus miembros que integran esta iglesia. Por eso en esta mañana, rápidamente, y no se asusten, veremos 6 características en este texto que nos muestran qué es una iglesia bíblica y sus miembros. Veremos 6 características de una iglesia viva, una iglesia que es digna, embajadora de Jesucristo. Y la primera característica que veremos, hermanos, es que la iglesia bíblica es producida, emana, es originada por la palabra de Dios. Versículo 40. Y con muchas otras palabras testificaba y exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Pedro ha predicado este sermón en el inicio de la iglesia, en Pentecostés, ha expuesto la supremacía y el mesiasgo de Jesús delante de esta multitud de judíos. La palabra de Dios que predicó Pedro es lo que da origen a la iglesia en aquel día. La palabra de Dios predicada correctamente, el evangelio expuesto correctamente y fielmente, junto con la acción de la gracia de Dios, produce un efecto en aquellos que han de creer en Cristo. La palabra de Dios da origen a la iglesia de Dios. Sin el evangelio, mis queridos amigos y hermanos, sin la predicación fiel, clara y consistente y sistemática de las Escrituras, no existe iglesia de Dios. La gran mayoría de personas dicen hoy, atacando a la Escritura, dicen que la iglesia se reunió en una especie de consejo secreto para estipular cuáles eran los libros que supuestamente la iglesia habría de reconocer como bíblicos, y que supuestamente ellos, sin ningún prueba, dicen que otros libros quedan excluidos. De esa manera dicen muchas personas que la iglesia da origen a la palabra de Dios, pero eso no es verdad. Es la palabra de Dios lo que da origen a la iglesia de Cristo. Hermanos, sin evangelio no hay iglesia. El Dios que creó el universo por su palabra, lo vemos en Génesis, ahora en el libro de Hechos, a través de la predicación de su palabra, a través de la exposición clara, convincente de su palabra,
crea a la iglesia de Cristo. Así que la iglesia, hermanos, nace de la verdadera predicación. Pedro nos muestra que el mensaje que se debe predicar, el mensaje del Evangelio, va acompañado de unos elementos muy claros. Versículo 40. Dice el texto que él les testificaba. Es decir, Pedro no estaba inventando lo que estaba diciendo. Él estaba dando testimonio de las cosas ciertísimas que él había visto junto con los demás apóstoles. Y no solo eso, no solo les mostraba hechos verdaderos a través de su testimonio, Pedro les exhortaba a ellos. Y la palabra exhortar es llamar a alguien a la acción, a hacer algo. Y mire lo que él dice: sed salvos de esta perversa generación. Después de haberles mostrado que Cristo es el Mesías, que Cristo delante de ellos le ha sido mostrado, y por diferentes circunstancias y por diferentes eventos, Cristo fue confirmado como el Mesías prometido de Israel. Luego de mostrarles a Cristo, Pedro les amonesta y les exhorta a ellos diciéndoles que sean salvos de esta generación perversa. Esa es la proclamación doctrinal de la verdad del Evangelio. Va acompañado de eventos ciertísimos y de exhortación al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Una es la proclamación doctrinal de la verdad del Evangelio, como hizo Pedro, y la segunda es la aplicación del Evangelio. ¿Cuál debe ser la respuesta que los hombres deben tener al Evangelio? Pedro les exhorta aquí a ser salvos. Y obviamente, ¿a qué se refería con esto el apóstol Pedro? Nosotros conocemos, la mayoría de nosotros aquí conocemos el contexto y sabemos que estos judíos eran gobernados por los romanos y guiados espiritualmente por una clase religiosa farisea que había rechazado a Cristo. Sabemos de la corrupción en la que había caído Israel y cómo todo el sistema sacerdotal era nada más que una simple función ejercida gracias al permiso de Roma y bajo las condiciones de Roma. Este judaísmo ya no era el judaísmo del Antiguo Testamento, se habían alejado totalmente de Dios y de su ley. Y si hay alguno aquí que cree que el judaísmo de hoy en día es muy diferente de los fariseos, déjenme decirle que no es diferente, es exactamente igual. Han cambiado la verdad de Dios por tradiciones humanas. Y en este contexto de estas personas, Pedro les está instando a ellos a que dejen este sistema, a que salgan de pensar de esta manera, de esta mentira, que dejen de estar detrás de estos líderes de Israel que tenían al pueblo engañado, que dejen de creer sus falsas concepciones de Cristo y que le acepten como Señor y Mesías de Israel. La palabra que vemos ahí como sed salvos, en la versión de las Américas se traduce como escape, escapar de esta generación perversa. Pedro le está instando aquí a estos hermanos a que escapen de la condenación a la cual estaban señalados los líderes judíos y todos sus seguidores por haber rechazado a Cristo. Estos mismos que están aquí, como dije anteriormente, habían evidenciado, habían testificado la crucifixión de Jesucristo. Ellos debían salir y abandonar las tradiciones de hombres en las que ellos estaban sumidos y recibir la gracia de Dios. Y este es precisamente, hermanos, el llamado del Evangelio para todos nosotros. Salir de nuestros pecados, salir del sistema de pensamiento del mundo que rechaza constantemente a Cristo, este falso sistema para otros que nos enseña, entre comillas, a adorar a Dios. Salir de todas nuestras concepciones erróneas, equivocadas de Dios. ¿Y creen ustedes, hermanos, que era fácil para estos judíos abandonar todo lo que ellos sabían de Dios y aceptar ahora a Jesús como su Mesías? Claramente no. Estos no son como los creyentes de hoy en día, hechos a punta de oraciones de fe. No son de los que se levantan la mano un día en la iglesia, un domingo, para ser salvos. No, hermanos. Estos no son los falsos creyentes que solo tomaron un día una decisión, un día pensando que con eso eran salvos. Y que un pastor les da un golpecito en la espalda diciendo: ok, ahora eres salvo, porque fuiste sincero en lo que dijiste en la oración de fe. No, hermanos. Estos hombres sabían que si aceptaban a Cristo, estaban expuestos al rechazo, casi a la marginación de la sociedad en la que ellos vivían. Ellos sabían que si aceptaban públicamente a Cristo, serían expulsados de la sinagoga, y eso obviamente incluía
incluía el ser rechazado socialmente. Toda la vida social de los judíos giraba alrededor de la figura de la sinagoga. Así que estas personas a las que Pedro les está hablando eran personas que tenían que salir del mundo para vivir para Dios, y ese era el precio que ellos tenían que pagar por seguir a Cristo. Ellos, cuando escucharon esto de ser salvos de esta perversa generación, no era como decir: venga, pase aquí al frente, haga esta oración y listo, ahora eres salvo y todo lo que vas a hacer de ahora en adelante en tu vida será color de rosa. No, estos hombres tenían que pagar un alto precio por servir a Jesucristo. Y ese es obviamente el llamado del Evangelio a todos los que estamos aquí, particularmente a los que han de ser miembros. Debemos de vivir una vida totalmente distinta, totalmente contraria a lo que el mundo hoy en día ofrece a los hombres. Vemos obviamente a muchos hombres que empiezan iglesias con intenciones nobles al principio, pero su mensaje obviamente es incorrecto. Muchos otros inician una iglesia solo con el propósito, como dije anteriormente, de adquirir dinero, fama. Son iglesias, hermanos, donde el Evangelio no es predicado, y ustedes me entienden porque muchos de nosotros salimos de ese contexto. Son iglesias donde el Evangelio y Cristo no son nombrados, y si son nombrados es para decir algún disparate. Solo se enseña la Biblia bajo el interés del pastor, que expone pasajes que a él le convienen y solo lo que a él le gusta. Pero hermanos, aprendemos de este primer verso que una iglesia verdadera predica la verdad de Dios completamente, sin rebajarla, sin mezclarla. Retará a los hombres a abandonar su vida impía y seguir a Cristo. Expondrá la verdad de Dios tal cual como es, y llamará al arrepentimiento a los pecadores y a los creyentes a vivir una vida santa cuando sea necesario. Por eso vemos en primer lugar, hermanos, que el modelo de una iglesia bíblica requiere que la iglesia predique la verdad de Dios sin importar lo que los hombres piensen. Hoy las iglesias predican al gusto de las personas. Vemos cada vez más iglesias sucumbiendo delante de la corrección política, diciéndole a los hombres que no es necesario arrepentirse. Ya ni siquiera les dicen pecadores, ya ni siquiera son capaces de confrontarlos con el pecado, porque eso no funciona, dicen. Lo que necesitamos es tener muchas actividades para que las personas puedan venir y sentirse cómodas en la iglesia. Si ellos viven una vida difícil, con muchas adversidades, dicen ellos, ¿quién soy yo para decirle a ellos que son pecadores? Eso los va a alejar más de Cristo, dicen. Bueno, Pedro aquí, a unos hombres que estaban a punto de ser marginados de la sociedad, les dice: sigan a Cristo. Escapen de esta perversa generación que va rumbo a la condenación. Por eso rogamos a Dios, hermanos, que en esta iglesia se siga predicando la verdad, siga exponiendo el Evangelio, que sigamos siendo exhortados y exhortando a los pecadores para que vengan a Cristo. Por eso, mi querido amigo, si estás aquí en esta mañana, déjame decirte: Cristo ha muerto para que los hombres puedan ir a Dios. Cristo ha muerto en el lugar de los pecadores para que ellos puedan arrepentirse y venir a Dios. No hay otra manera, no hay otra forma de venir a Dios, no hay otra manera de relacionarse con el Dios verdadero, sino es a través de Jesucristo. Por ende, mi querido amigo sin Cristo, has de abandonar tu pecado, has de abandonar tu forma de pensar pecaminosa y abrazar a Cristo si quieres realmente ser salvo. En segundo lugar, la iglesia bíblica no solamente es originada por la palabra de Dios, sino que vemos algo muy interesante en el texto. La iglesia bíblica responde a la predicación de la palabra. Vemos la respuesta. ¿Cuál fue la reacción de estos judíos a la predicación? Es decir, en una iglesia bíblica, los hermanos verdaderos responden, son sensibles a la palabra de Dios. Verso 41 nos dice la manera en que estos hombres recibieron el mensaje y la respuesta de su mensaje. Y miren lo que dice el 41. Así que los que recibieron su palabra con alegría fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas.
Noten ustedes cuál es la reacción de las personas, de aquellos verdaderos creyentes, a la palabra de Dios. Noten ustedes que el texto nos dice algo interesante. Dice, a los que recibieron su palabra. ¿A qué se refiere esto con recibir su palabra? Estos hombres no solamente tenían un entendimiento intelectual de su palabra, ellos no entendieron realmente, o solamente, lo que Pedro estaba diciendo de abandonar el mundo y todo el sistema judío que estaba rechazando a Jesús, sino que ellos realmente creyeron en Cristo como el Mesías. Ellos realmente creyeron en Él. No solamente estaban de acuerdo con el mensaje, ellos creyeron en Él. ¿Cómo sabemos que ellos creyeron en Él? Públicamente reconocieron a Cristo, dice el texto, y los que recibieron su palabra con alegría fueron bautizados. ¿Cómo sabemos que ellos estaban aceptando a Cristo como el Señor? Bueno, ellos se bautizaron. Y para un contexto judío, el bautismo significaba adherirme a una fe específica. Los judíos tenían la práctica del bautismo, que no es exclusiva del cristianismo, venía del judaísmo. Cuando un judío hacía un prosélito, hacía un discípulo, un gentil, que se convertía en judío, la ceremonia de bautismo era la persona traída a las aguas y la persona se sumergía. Somos bautistas, creemos en la inmersión, ¿cierto? ¿Y qué pasaba? De ahora en adelante esa persona pasaba a ser parte del pueblo judío. Así que cuando un judío se rebautizaba, digámoslo de esta manera, o se bautizaba si era un prosélito, le estaba diciendo al mundo que él estaba abrazando esa nueva fe. Estos hombres le están diciendo a todo el mundo: nosotros, 3,000 personas, estamos aceptando a Jesucristo como el Señor. Ellos estaban diciendo públicamente, con este gesto, que habían recibido la palabra de Dios. Ahora, hermanos, obviamente el bautismo no es algo que salve. El bautismo no es una obra para salvación del alma. El bautismo es solo una señal externa y pública de nuestra unión con Cristo. Refleja lo que ya ha ocurrido en el corazón y en el alma de aquel individuo que ha recibido la gracia de Dios. Y estos hombres y mujeres habían sido introducidos por el Espíritu Santo al pueblo escogido de Dios, que no es Israel, sino es la iglesia de Dios. El bautismo obviamente es la manera en la que yo estoy demostrándole al mundo que Jesucristo es mi Señor, que Jesucristo ha hecho una obra en mi corazón y ahora soy de Él y le pertenezco a Él. El bautismo es la manera en la que yo demuestro que he obedecido al Evangelio, a la fe en Jesucristo, que he tenido un entendimiento claro, muy clarísimo del Evangelio, y en respuesta a eso he obedecido a la fe. Cuando una persona se bautiza, está diciendo públicamente que se somete voluntariamente al señorío de Cristo y que está renunciando a su vida anterior. Y esto era el claro mensaje que estos judíos estaban dando a todas las personas que estaban ahí. Ahora, recordemos y no perdamos el contexto. Ellos están en Pentecostés. Es una fiesta inmensamente grande. Hay una cantidad increíble de personas, miles de personas, miles de judíos, y ver a 3,000 judíos bautizarse en aquel momento es un evento increíble, es una locura. ¿Qué creen ustedes que pensarían todos los judíos que estaban ahí, ver a 3,000 de sus compatriotas, a 3,000, digamos, de sus consiervos siendo bautizados en Cristo? Sería algo descabellado para la época. Así que en este contexto, la iglesia de Cristo añade a sus miembros 3,000 personas, obedeciendo al Evangelio. Ahora, dice el texto otra cosa interesante: y fueron añadidas a ellos. Noten ustedes que estos nuevos creyentes son añadidos ahora a la iglesia que ya existía, a estos 120 que estaban al principio. Ellos fueron aceptados, su profesión de fe fue creíble y fueron añadidos. Ahora, muchos dicen que la membresía no está en la Escritura.
No veo la palabra membresía, lo más espirituales, dicen. No veo la palabra membresía en la Biblia. Pues querido hermano, la palabra membresía puede que no esté, pero el concepto de membresía está incluido, está implícito en nuestro texto. ¿Cómo sabían ellos que eran 3.000 personas? Bueno, porque tenían que haberlos contado a todos. ¿Cómo sabían que eran 120? ¿Por qué llevaban el registro de 120 y luego de 3.000 y más adelante de 5.000? ¿Por qué no dijeron, bueno, todos los que habían creído ya? ¿Por qué se tuvieron que contar todos? Obviamente porque ellos tenían que identificar quiénes eran los que habían profesado la fe en Jesucristo. Es claro esto. Ahora, hermanos, es claro para ti, y hablo para los que son nuevos creyentes, es clara la voluntad de Dios, mi querido hermano. La voluntad de Dios es que tú estés añadido a una iglesia local. La voluntad de Dios es que tú hagas parte de una iglesia local. No puedes ser un verdadero creyente y decir que entiendes el Evangelio, decir que te identificas con Cristo y no ser parte de una iglesia local. Es una contradicción de términos. Por eso vemos 3 cosas en el texto. 1, recepción de la palabra, demostración pública de la fe en Cristo y la unión con el cuerpo de Cristo. Una iglesia bíblica es aquel lugar donde ha ocurrido estas 3 cosas. La persona recibe su palabra, la persona confiesa públicamente a Jesucristo y en tercer lugar se añade a esa iglesia local. Y este proceso es igual en todas las iglesias, o debe ser, si es una iglesia bíblica. La iglesia bíblica es aquel donde hay verdaderos creyentes que dan testimonio público de su fe en Cristo y entienden que están en la iglesia, no porque alguien se los pida, sino porque ellos entienden, obviamente, que esa es la voluntad de Dios para ellos. Por eso, mis queridos hermanos, los que más adelante procuran y desean ser miembros, deben entender que somos añadidos. Esto es lo que Dios hace con los verdaderos creyentes. Los añade a un cuerpo ya de creyentes existentes. Recibe la palabra, da testimonio público de la palabra y luego se añade a la iglesia. Ahora empezamos, sí, con el propósito. ¿Para qué se añade una persona a la iglesia? ¿Para qué una persona se hace miembro de una iglesia local? Hermanos y amigos que están aquí, la iglesia no es un club. Yo sé que hay muchas iglesias que son clubs, pero la iglesia de Jesucristo no es un club donde van algunas personas especiales, con unas características especiales, y pagan por la membresía mensual. No, hermanos, esto no es como ser miembro o como volverme suscriptor de un periódico o de una revista. Esto no es comprar acciones en una empresa y ser ahora parte, ¿cierto?, de los dueños de la empresa. No, hermanos. La iglesia de Cristo es el cuerpo vivo de nuestro Señor, al cual se añaden aquellos que han sido salvos. Y el texto nos plantea claramente su propósito. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué pasa después de que soy miembro y soy salvo? Este pasaje nos da una luz y nos dice qué hace el creyente después de su conversión. En una iglesia bíblica hay muchas cosas que hacer, pero hay unas que se destacan en nuestro texto. La vida en comunidad, como creyentes, con los creyentes, es muy evidente en nuestro texto. La vida en comunidad con los creyentes, hermanos, es una vida distinta. La vida cristiana está marcada por estas cosas. Y obviamente la iglesia bíblica está marcada por estas cosas. En primer lugar, el texto nos dice que perseveraban en la doctrina. ¿Qué hace un nuevo creyente, hermanos? ¿Qué hace un miembro, una persona que se ha identificado públicamente, que ha aceptado la palabra de Cristo y acepta añadirse a un cuerpo de creyentes?
Los nuevos creyentes, hermanos, dice nuestro texto, estaban constantemente aprendiendo de los apóstoles. Ahora, no había Biblia en ese tiempo, no existían las tablets, los celulares con la Biblia ahí, ni las Biblias en físico escritas, ¿cierto? Así que los apóstoles eran los directos receptores de la verdad de Dios y ellos estaban enseñando constantemente a los hermanos. Ahora, noten ustedes que en el texto se nos dice que ellos eran aprendices. Y noten ustedes algo, dice, y perseveraban, dice en la versión en la versión Reina Valera, constantemente la doctrina de los apóstoles. Era continuamente, constantemente. Y esta palabra también, perseverar, en el original da la idea de estar adherido a algo, estar pegado a algo, ¿cierto? Da una idea de constancia. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Qué quiere decir más bien el texto? Que estos hermanos estaban pegados, abrazados a la doctrina apostólica. No se alejaban de la doctrina bíblica. No se alejaban de la sana enseñanza. No eran personas que aprendían por un tiempo, luego perdían el deseo y su amor por aprender y chao, adiós. O personas que al principio tenían un fervor por Cristo todo el tiempo. Oh, Cristo, Cristo, Cristo por allí, Cristo por allá. Oh, sí, la doctrina bíblica. Pasa año y medio, no vuelven ni a hablar de Cristo. No. El texto nos da a entender que estos primeros creyentes perseveraban, estaban completamente comprometidos con aprender de los apóstoles. Y hermanos, no tenemos a los apóstoles aquí en la iglesia ya. Estos hombres murieron, pero los apóstoles hablan aquí. Todos los domingos oímos a Pablo, y a Pedro, y a Juan, y a Lucas, y a todos aquellos que hicieron parte de este equipo de hermanos que escribieron la Biblia. Y oímos constantemente a los apóstoles exhortarnos, llamarnos al arrepentimiento, decirnos qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Así que no hay diferencia. Claro, los primeros discípulos los tenían ahí, nosotros los tenemos aquí, ahí, constantemente nos hablan, todo el tiempo están hablando los apóstoles, y aunque muertos, aún hablan. ¿Cuál es nuestro deber como verdaderos miembros de la iglesia de Cristo? Estar adheridos, perseverando en la doctrina apostólica, que nuestra hambre y sed por aprender su palabra no se extinga, que el amor por su palabra no se acabe, estar comprometido con aprender realmente de los apóstoles. Ahora, hermanos, una iglesia bíblica es una iglesia apostólica. Ah, claro, porque tiene apóstoles. No, porque allí se enseña la doctrina apostólica. Nuestra enseñanza está basada en lo que está escrito por el Espíritu Santo a través de ellos. Y puede que nuestra iglesia no diga iglesia bíblica apostólica, no sé qué. Somos más apostólicos que los que dicen ser apostólicos. Una iglesia bíblica es más apostólica y más profética que aquellos que hacen milagros y señales y prodigios, como nos dicen. Nosotros aprendemos de los apóstoles hoy día, porque todo lo que aprendemos es de los apóstoles, todo lo que ellos recibieron de Dios. Ellos son los heraldos confirmados, únicos, embajadores oficiales del reino de Dios, y toda su enseñanza es confiable porque viene de Dios mismo. Así que una iglesia, hermanos, bíblica y sus miembros están comprometidos con la sana enseñanza. Buscan predicación sana, buscan exposición bíblica y sobre todo buscan aplicarlo, no es solamente conocimiento intelectual. En segundo lugar, un miembro en una iglesia bíblica tiene comunión con los hermanos. Dice el texto que perseveraban en varias cosas, se adherían a varias cosas. Primero, la doctrina de los apóstoles. Segundo, en la comunión unos con otros. Hay algunos que piensan lo siguiente: lo importante es ir a la iglesia, escuchar el sermón, chao, nos vemos, vemos el otro domingo, adiós. ¿Y cómo llama usted? ¿Y cómo llama el otro hermano?
¿Y usted sabe dónde viene el otro hermano? Ni idea. ¿Y el otro? No, es que lo importante es ir a escuchar la palabra de los que son muy espirituales, ¿cierto? Hermanos, el texto nos dice que no solamente se adhirieron a la enseñanza, también se adherían a la comunión unos con otros. Es más, la enseñanza apostólica comprendía y enseña, ustedes pueden ver primera de Juan, la comunión con los hermanos. Los apóstoles habían aprendido de Cristo el amor que debemos tener unos por otros. Así que los nuevos creyentes eran instruidos en tener comunión unos con otros. Los creyentes perseveraban también en la comunión. Un miembro de una iglesia es uno que persevera en mejorar su comunión con todos, escúcheme, todos los hermanos, no los que me caen bien, los que me gustan dar, todos los hermanos. Ahora, no estoy diciendo que debemos tener una amistad entrañable con todos, es muy difícil, pero debemos tratar de ser hermanos con todos. Por eso yo pregunto, hermano, ¿qué tanto conoces tú las luchas, temores y necesidades de tus hermanos? ¿Qué tanto tú compartes de tu vida con los hermanos? ¿O eres tú de los que viene, escucha el sermón y claro, tiene una alta estima de la predicación, pero una muy mala, obviamente, idea de lo que es la comunión? Un verdadero creyente tiene comunión con los hermanos. No solamente cree que la enseñanza es necesaria, también la vida en comunidad con otros cristianos. Y hermano, déjeme decirle, uno de los termómetros espirituales es cómo está nuestra comunión con los hermanos. Dice un comentarista de este texto: todos los cristianos tienen la misma esperanza de los cielos, las mismas alegrías, el mismo odio al pecado, los mismos enemigos con que lidiar. Por lo tanto, tienen los mismos temas de conversación, los mismos sentimientos, las mismas motivaciones para orar. Es decir, tienen en común todas estas cosas. Mira lo que dice el texto: perseverar en la doctrina, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenían en común todas las cosas. ¿Para qué eres salvo? Para tener comunión con otras personas que yo no conocía, pero que comparten conmigo las mismas alegrías, el mismo odio por el pecado, el mismo fundamento y el mismo destino. ¿A qué cree usted que se refiere ahí con partir el pan? El partimiento del pan obviamente se refiere a aquel momento en el que los creyentes se unen a reconocer una vez más la cruz de Cristo. Y recordemos que ahí no es tomar la cena como la tomamos aquí, que el pan ahí el partimiento del pan era una cena, de verdad, una comida, lo que llaman en la escritura un ágape. Y mire sobre todo lo que el texto dice: y perseveran en las oraciones. La oración es otra enseñanza que los apóstoles estaban dando a los creyentes y le decían a estos nuevos discípulos que debían perseverar en la oración. Y esto lo hemos dicho hasta el cansancio, ustedes ya lo saben. La marca de un creyente que está vivo, de una iglesia viva, es una iglesia que ora. Cuando hay vida espiritual en un hombre, esa persona ora. Esa persona busca tener comunión con Dios. El creyente no solo se sostiene con la comunión entre creyentes, sino también con Dios. Y es más, no puede existir una sin la otra. Si no hay comunión con Dios, obviamente no habrá comunión con los hermanos. Entonces, noten ustedes que la iglesia, el texto nos dice que una iglesia sana se encarga de enseñar estas cosas: doctrina bíblica, comunión con el Señor y oración. Siguiente texto, para poder avanzar. Otra característica: una iglesia bíblica, hermano, es una iglesia poseedora del poder de Dios. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Piensen en lo siguiente, hermanos. Es una fiesta grandísima, vienen judíos de todas partes del mundo a Jerusalén, y estos hombres y mujeres judíos ven a 3.000, como dije anteriormente, sus compatriotas convertirse en un solo día. Usted imagínese, hermano,
No sé cómo es, no me pregunto, no tengo ni idea, yo me imagino. ¿Cómo será toda esta gente bajando a las aguas? 3.000 personas bajando a las aguas. Ellos vieron el poder de Dios, increíble, cómo estos hombres se convirtieron. Y obviamente el texto nos dice que eran señales y prodigios, y eran hechos por los apóstoles. Probablemente los apóstoles empezaron a sanar personas, y comenzaron paralíticos a pararse, y bueno, todas estas cosas. Pero lo más impresionante, y creo yo que lo que más impresionó a estos judíos, es ver a 3.000 personas siendo convertidas por el Evangelio. Todo esto provocó reverencia en las personas. Presenciaron aquel momento. La iglesia bíblica comenzó a crecer en ese momento. ¿Y por qué la gente se asustó? Por ver el poder de Dios obrando en ella. Hermanos, hoy vemos a las iglesias obrando un falso poder de Dios. Falsos maestros y pastores que quieren poder para exaltarse, hombres para mostrarse, para hacer show mediático. Y ellos dicen supuestamente así atraen las multitudes a Cristo, pero ellos están haciendo el efecto contrario. El mundo se ríe de la iglesia. El mundo se ríe de esos shows, de las personas tiradas en el piso y revolcándose. Eso no es el verdadero poder de Dios. El verdadero poder de Dios, hermanos, sabemos, es el poder que Dios da. Hechos 1:8 lo dice. Es el poder que Dios da a la iglesia para poder ser testigo de Cristo. El verdadero poder de Dios no es para exaltarme a mí, para yo hacer señales y prodigios y para que ustedes me tengan miedo. ¿Ustedes se imaginan, como dice Miguel Núñez, ustedes se imaginan cómo ven los pastores de la iglesia a Cash Luna, por ejemplo, cuando tira a la gente al piso y nadie se le puede arrimar? Eso les causa temor a esas personas, le tienen miedo. El poder de Dios no es para eso. El poder de Dios es para exaltar a Cristo y para darlo a conocer, para glorificar a Cristo, para ser testigo de Él, lo dice Hechos 1:8. Y ustedes pueden leer el capítulo 3, los apóstoles hacen un milagro más adelante, y el propósito de ellos no fue exaltarse a sí mismo, fue exaltar a Cristo. Los milagros de hoy buscan ganar a las personas. Los milagros del tiempo apostólico eran la marca que mostraban realmente que Cristo estaba con ellos haciendo la obra del ministerio. Así que la iglesia debe mostrar este poder a través de la predicación del Evangelio, viviendo vidas realmente piadosas, viviendo vidas realmente santas. Eso realmente demuestra el poder de Dios en una iglesia. Hermano, el poder de Dios en una iglesia no es tumbar personas en el piso. El poder de Dios no es que la gente salga, entra pobre y sale con Rolls Royce. Eso no es el poder de Dios, mis queridos hermanos. El poder de Dios se ve en una persona cuando esta persona realmente ha sido transformada por Cristo y su Evangelio. Dice Pablo en Romanos 1 que el Evangelio es poder de Dios para salvación. No es poder de Dios para tumbar gente, no es poder de Dios necesariamente para sanar. Es poder de Dios para salvar. Por eso la iglesia debe tener el poder de Dios para perseverar y mostrar a Cristo de una forma clara y poderosa. Versículo 44. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Una iglesia bíblica, hermanos, es una comunidad que está unida por la gracia. Mire que el texto nos dice que ellos estaban unidos. Unidos. Estaban juntos. ¿Qué implica ser unido? Unión no es solo creer lo mismo que otros creyentes creen. La unión se manifiesta en acciones. ¿Cómo se manifestaban que estaban juntos? Y tenían todas las cosas en común. No es eso de que, ay, tú y yo tenemos tanto en común. No se refiere a eso. Sino que sus bienes materiales estaban dispuestos para servir y ayudar a los demás hermanos. Ellos tenían un deseo de ayudar. Ahora, piensen otra vez en el contexto en el que Pedro dice esto. Eran hombres que quedaban excluidos de la sociedad. Eran hombres que no podían ya comprar ni vender. Ya nadie les vendía. Ellos no podían comprar nada. Quedaban socialmente excluidos, marginados. Y créanme, pensemos en esto. ¿Qué puede hacer una persona socialmente marginada?
que no puede comprar ni vender. La única esperanza que estos hermanos tenían eran los demás hermanos, que les ayudaban y les tendieron la mano en ese momento tan difícil al ellos haber aceptado a Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el requisito para realmente estar unidos? Dice, y todos los que creían. Mire que no dice todos los que estaban de acuerdo con las 5 doctrinas de la gracia. Mire que es que eran los que creían en la confesión de fe. Y todos los que estaban de acuerdo con los estatutos de la iglesia estaban unidos. No, dice, los que creían. Estamos hablando de creyentes verdaderos. Si tú no eres un creyente verdadero, no podrás ni tendrás el deseo de unirte con otros creyentes. ¿Qué caracteriza a un verdadero creyente? Su teología se refleja en su obrar. Todo el que ha creído no solo demuestra en el bautismo su profesión de fe y el conocimiento de la doctrina, sino en la forma como él trata a los hermanos y sobre todo a los hermanos que están necesitados. Por eso todos estos creyentes tenían un mismo propósito, un mismo sentir y un mismo deseo: ayudar a los hermanos que estaban en ese momento sin qué comer. Miren que el texto dice después: y repartían y vendían las posesiones y los bienes y los repartían a todos según la necesidad que tenía cada uno. Hermano, eso solo lo hace el Evangelio. Solo el poder de Dios en el Evangelio puede hacer una cosa como esta. En un mundo tan egoísta, en un mundo que prefiere darle a un perro que a un niño, y me disculpo si hay hermanos que les gusta el animalismo, me disculpan, pero es inconcebible ser cristiano y estar más preocupado por un perro que por una persona. Es inconcebible. Y más si es un hermano en la fe. Peor. Ahora no estoy diciendo que, ahora Anderson no quiere los perros. Yo no estoy diciendo eso, hermanos. A lo que me refiero es la obsesión que hay de los hombres hoy día con los animales. Ver a un niño tirado en la calle, un perro en la calle, prefiero recoger al perro que al niño. Pero un verdadero creyente, ellos que habían creído, le tendieron la mano a estos hermanos, a estos 3,000 personas, imagínense, entre ellos, compartieron sus bienes materiales para sostenerse y ayudarse a los hermanos. Eso era la verdadera comunión ahí visible de ellos. Su teología se demostró ahí en su ayuda con los hermanos. Ellos estaban dispuestos a compartir lo que tenían para suplir las necesidades de los pobres entre ellos. Y dice Martin Lloyd-Jones de este texto: el creyente es algo diferente del hombre normal. Es regenerado. Una persona totalmente distinta. Tiene una vida nueva, la vida de Dios. Esta vida de Dios comienza a manifestarse en la vida del creyente, en la manera en que él desea ayudar al hermano con lo que tiene. Esa es la manifestación de la vida nueva. Dice Martin Lloyd-Jones, concluyendo la cita: la conversión genuina crea en nosotros un deseo de preocupación y amor por nuestros hermanos. Hermanos que han de ser miembros más adelante, y los de hoy. ¿Te conformas tú a esta marca? ¿Está esto realmente en ti? ¿Te pareces tú a lo que se ha dicho aquí en este texto de una iglesia bíblica? Una iglesia bíblica, hermano, de caracterizarse por esto, en el amor que se tienen los hermanos unos a otros, como dice el apóstol Juan. Primera de Juan 3, 17 al 18, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es decir, Paul está diciendo, ¿cómo puede ser salvo? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Así que el cristiano verdadero, el miembro bíblico de una iglesia bíblica, ama al hermano necesitado y pone sus bienes materiales a su disposición. El creyente verdadero piensa diferente de sus posesiones materiales a como piensa la gente del mundo. Versículo siguiente: y perseverando, ve la palabra que más se repite, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. ¿Cuál fue el resultado de tender la mano a los demás hermanos? ¿Cuál es el resultado de haber mostrado
visiblemente la teología que ellos aprendieron en los versículos más atrás. Dice, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Hermanos, nuestra teología no sirve de nada si no amamos a nuestros hermanos. ¿De qué sirve leer tantos libros y tanta profundidad teológica si no hay amor genuino por los hermanos? ¿De qué sirve comprar obras literarias y comprarse la sistemática y saber toda la escatología? ¿De qué sirve eso si no amamos a nuestros hermanos? Por eso, un requisito para los miembros es que ellos demuestren amor visible por los hermanos. Una persona que no se relaciona con los hermanos, no los tiene en alta estima, déjeme decirle, no puede ser miembro de esta iglesia local. Porque el patrón bíblico nos muestra que el miembro es uno que se compromete con los hermanos también. En la medida de sus posibilidades, él trata de sostenerles y ayudarles. No puedes decir que tú obedeces completamente a Cristo y no amas a tus hermanos. No amas a la iglesia, no amas a aquellos por los que Cristo murió. Si tú dices que conoces mucho del Evangelio y mucha cosa, pero tú no amas a los hermanos, tu amor no es verdadero. Es lo que el apóstol Juan dice. Por eso el cristianismo se mide, hermanos. La medida del cristianismo es en cuánto amamos y cuánto nos preocupamos por nuestros hermanos. Mire la actitud de los hermanos en el texto. Es una actitud sincera y de gozo. Estos hermanos, mucho o poco, compartían con gozo lo que tenían. Probablemente muchos no tenían que dar, no tenían tanto que dar, pero el gozo y el amor de Dios por sus hermanos estaba en sus corazones. Por eso una iglesia bíblica, hermanos, está marcada porque los hermanos tienen un continuo gozo en sus corazones de estar con otros hermanos. Un creyente que está lleno del Espíritu se regocija en compartir con sus hermanos. Y mire lo que dice el versículo siguiente. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Cómo podían tener estos hombres que habían sido rechazados anteriormente por la sociedad, por los hombres, al haber probablemente sido excluidos por creer en Cristo? ¿Cómo es que ahora pasa que ellos tienen favor con el pueblo? Porque el amor visible entre los hermanos conmovió en cierta manera al pueblo. Ese amor genuino entre hermanos hizo que el mundo inclusive reconociera que ellos realmente eran siervos y eran obviamente creyentes verdaderos. Juan 13, 34 y 35 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Mire que el texto no dice necesariamente que el mundo va a reconocer que somos discípulos si nosotros amamos al mundo, a los perdidos. Más que todo el texto dice si nos amamos unos a otros. Hermano, como lo he dicho anteriormente en otros sermones, el mundo observa nuestras actitudes. El mundo observa nuestra conducta. El mundo observa cómo nos tratamos entre cristianos. Y el amarnos unos a otros sinceramente habla mucho más que un sermón. ¿Cómo hablar del poder del Evangelio si nosotros no amamos a nuestros hermanos? Y para terminar, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuál fue la consecuencia después de estos 3,000 que fueron salvos? El Señor seguía añadiendo más gente. El Señor Ahora, estos que añadían, a los reformados nos gusta este texto, nos fascina. Vea, la Biblia dice que Dios elige y los trae, y sí, eso es soberano. Sí, es verdad, pero en el contexto, ¿qué nos dice? Que el efecto de la iglesia vivir así
hizo que el Señor trajera más personas a la iglesia. Y miren cómo dice el texto, cada día, no era cada mes, cada día, no cada año, cada día el Señor añadía a la iglesia. ¿Cuál fue el impacto de esta iglesia así en su comunidad? El Señor seguía añadiendo más personas. La iglesia, al vivir de esta manera, sus miembros, al vivir de esta forma, comenzó a hacer que más personas se interesaran por la iglesia y empezaran a venir. El Señor los iba salvando y los iba añadiendo más y más y más. ¿Cuál fue el testimonio que dio la iglesia de Cristo ahí? Y salían a evangelizar todos los días. ¿Sí? ¿No dice? El testimonio más evidente y más fuerte de estos hermanos era su vida en comunidad, su vida entre los hermanos. Y para aquellos que piensan que la iglesia es un invento de los hombres y creen que es una estafa y es un lavadero de cerebro, como dicen algunos, déjenme decirles que no hay una institución más sublime, más noble, en la que un hombre pueda en toda su vida ser parte, que la asamblea de los santos de Dios. No hay una institución más importante para Dios en este mundo que su iglesia. Y qué privilegio tienen aquellos que hacen parte visible de la iglesia de Cristo. Ustedes podrán aspirar a ser senadores y ser parte del Congreso. Yo sé que eso no es muy, como muy honroso hoy día. Podrán ser parte del cuerpo de colegiados, de magistrados de la Corte Suprema. Podrán ser parte de la revista Forbes, donde están todos los multimillonarios del mundo. Y ustedes podrán pensar que eso es lo más guau, ser parte de un club exclusivo. Hermanos, para Dios, la iglesia, esas cositas no le dan ni los talones a ser parte del cuerpo y la asamblea de los santos de Dios. Hermanos que quieren ser miembros, ser parte de la iglesia de Cristo no es cualquier cosa, hermanos. Es la institución amada por Dios más importante en el mundo. A Dios no le importan los magistrados de la Corte Suprema, a Dios no le importa, cualquier tipo de institución. La institución en la que Dios tiene sus ojos puestos es la iglesia de Cristo. Él ha dicho en su palabra, la iglesia es la niña de mis ojos, dice. La iglesia, Dios ama a la iglesia de una forma especial. ¿Por qué? Porque sobre ellos ha sido rociada la sangre de Jesucristo. Ha sido rociada sobre ellos para el perdón de sus pecados, para vivir una vida nueva. Por eso Dios ama a su pueblo. Y no hay una cosa más especial que ser parte del cuerpo de Jesucristo. Para aquellos que menosprecian la iglesia, déjenme decirles, no hay un privilegio mayor para un hombre. Y este privilegio no es dado por hombres. Esto que vamos a afirmar hoy no es simplemente una formalidad. Lo importante es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Qué gozo podemos nosotros tener al entender que somos parte del Sion espiritual? De ser contados con los santos, como dicen nuestros himnos, de todas las épocas, de gozar de las increíbles promesas de Dios, de la comunión con los santos. No hay una cosa más grande en este mundo que pertenecer a la iglesia de Jesucristo, como lo dice John Newton en Sublime Gracia, en este himno. Dice, no, bueno, en el Sublime Gracia, pero en otro himno dice esto: Salvador, sí, de la ciudad de Sion, yo por gracia un miembro soy. Deja que el mundo se mofe o se apene, yo me gloriaré en tu nombre. Se desvanece el placer mundano, toda su jactancia, pompas y ostentación, gozo sólido y tesoro perdurable, nadie conoce sino los hijos de Sion. Ser parte de los miembros de una iglesia local es un privilegio que solo Dios da a hombres escogidos por Dios. Roguemos que Dios use a estos pobres y débiles pecadores que han de ser miembros de esta iglesia local para que den testimonio de la verdad y que muchos más a través del ministerio de la iglesia sean añadidos a la iglesia. Que Dios bendiga y sostenga en la verdad esta iglesia local. Nuestro deseo de glorificar a Dios por medio de la predicación sana, del discipulado bíblico, de la comunión fraternal, de la administración de las ordenanzas y de la conversión
de los pecadores. Que Dios bendiga a la Iglesia Bíblica del Salvador para que lleve a cabo esta tarea, esta misión que Dios da a cada iglesia local en todas las épocas. Predicar fielmente el Evangelio, ser testigo de Cristo hasta que Él regrese. Que Dios nos ayude. Vamos a orar.